La persona que nos comparte la experiencia dice que desde que era una bebé, siempre había tenido cierta conexión con animales, por la razón de que vivía en una zona que era como un pueblo, podríamos decir, y en este pueblo pues se tiene gran contacto con lo que son animales de rancho. Y siempre que me dicen que son historias que tienen que ver con ranchos, yo digo, no, esos ranchos con sus historias de terror están buenísimas. Bueno, pues esta persona al estar en esta clase de lugares donde ellos mismos hacen sus propios productos, sus panes, lo que son los lácteos, todas las cuestiones que manejan en una ciudad, en un mercado, en un centro comercial, ahí en estos pueblos, pues entre vecinos, ellos son los que prácticamente llevan los insumos a modo de trueque hasta cierto punto, obviamente los venden, pero entre ellos se abastecen de las cosas que necesitan, que ese tipo de productos son buenísimos, o sea, se los confirmo. Aquí tenemos nosotros zonas muy cercanas que precisamente hacen algo muy similar. Traen sus productos, no vienen con tantos procesos, no vienen con, ¿cómo se llama este? Conservadores que suelen ser bastante dañinos. Entonces son pues productos que son muy buenos, de muy buena calidad. Esta chica dice que cuando estaba prácticamente bebé, tenía ciertas capacidades que sus papás le admiraban demasiado, que ellos decían, oye, ¿eso es normal? Por darles un ejemplo. El lugar que estaba aledaño a donde estaba el pequeño ranchito, la pequeña casita donde ella vivía, dice que había un criadero de, no sé si eran vacas o toros, pero lo que me dice es que eran animales bastante grandes. Y que en cierto día le describen sus padres que cuando estaba precisamente jugando a un costado de lo que era esta casa, por cierta razón, siempre sucede, los papás se distraen y no se dan cuenta a dónde se va ella. O sea, pues era una niña, obviamente, pues a jugar, a buscar animalitos, no sé, a estar en el pasto, y se metió al corral donde tenían a estos animales que eran imponentes, o sea, toros, vacas bastante grandes. Que la zona donde tenían a los más bravos, que yo quiero pensar que sí eran toros, ya los familiares de esta niña, sus padres e incluso algunos tíos, estaban realmente preocupados, porque estos, no sé si sea así, suelen ser bastante agresivos. Yo quiero pensar que estos animales los llevaban a algún tipo de labor que no tenía que ver con cuestiones de campo. O sea, no sé, un jaripeo, no sé, se me ocurren mil cosas y que por esa razón eran agresivos. Pero yo que sepa, no suelen ser agresivos cuando son criados en estos ranchos. Pero total, que esta chica, cuando pues estaba bebé, ahí se mete a donde estaban todos estos toros y pues los familiares no hallaban cómo meterse. O sea, dijeron, no, pues la van a aventar, la van a mandar al otro mundo. Y que de una forma bastante sorprendente, esta chica pues acariciaba a los animalitos y se fue hasta el centro hasta el centro del donde estaba este corral, este rancho, y los animales no le hicieron nada. Los familiares, por miedo obviamente de que los atacara uno de estos animales, no se metieron y tuvieron que hablarle a los dueños de estos animales, y los dueños se tuvieron que pasar a caballo para intentar alejar a estos toros, y no le hicieron absolutamente nada, nada. Incluso que cuando la niña sale, nada asustada, totalmente contenta, quería regresar, lloró cuando lo llevaron en el caballo ahí con los vecinos, y pues obviamente estos vecinos se enojaron y le dijeron, oiga, esto
esto no puede volver a suceder. Pudo haber sucedido una desgracia. Sí, porque pues los animales los describen como muy agresivos. Ese es uno de los primeros testimonios que tiene de cierta conexión con toda clase de animales. O sea que una conexión bastante interesante. De hecho, se me viene a la cabeza esta película que les mencionaba hace un momento, de este doctor, creo que era un doctor que hablaba con los animales. No era su caso, porque ella decía que no hablaba con ellos. O sea, no era como que sentía cierta telepatía o como que los escuchaba hablar, no como tal. Pero que sí sentía cierta atracción, o sea, de estar cerca de ellos, de cuidarlos, de estar bien. Incluso dice que tenía cierta clase de sensaciones donde podía saber qué animales eran buenos y qué animales eran malos. Y ahí dije, a ver, ¿cómo está eso? Sí, yo tenía esa ligera percepción, como si fuese una persona. O sea, tú observas una persona, la forma de mirarte, la forma del trato, diversas situaciones, tú te das cuenta cómo puede ser esa persona, obviamente. La forma en que te habla, pues en este caso no los escuchaba hablar, como se lo repito, pero sentía esa clase de sensaciones. Muchas veces les preguntó a sus hermanos, que eran mucho más grandes que ella, oigan, ustedes en algún momento han pasado por esta clase de situaciones, que ellos también tenían cierta cercanía con los animales, pero no igual que ella. ¿No les ha pasado esto? ¿No sienten esto? Y le dicen, ay hermano, no estar loca o algo por el estilo. Decía, no, o sea, te estoy haciendo una pregunta seria. Cuando esta chica comienza a crecer, otra de las experiencias que dice que le llamó bastante la atención en cuanto a que sabía cómo iba a ser el cierto comportamiento de un animal, fue cuando iba caminando con su madre hacia cierto mercado que era aledaño a la zona donde ella vivía. Cuando iban hacia el mercado, dice ella que vio a un perro que estaba prácticamente amarrado a las afueras de cierto ranchito, de cierta casa, y que cuando iban a pasar por ahí, el perro estaba echado en el piso. Y ella tuvo cierta sensación donde este animal, de estar así en reposo, los iba a atacar. O sea, ella ya tenía cierta conciencia y pues que empieza a llorar, y le dice a la mamá, mamá, abrázame, y la mamá le dice, es que mi hija, estás muy pesada, no te puedo, mamá, abrázame, por favor. Cuando la abraza, dice que el perro se les deja ir, la correa que tenía amarrada obviamente al cuello se rompe y el perro los ataca. Ahí lo que les ayudó fue que una persona que estaba en la parte de afuera barriendo, pues le quebró la escoba a este perro y de alguna forma lo logró espantar hasta que salieron los dueños. Cuando intenta darle una explicación a que ella logró anticipar aquello, según lo que describe es que había escuchado o había sentido que este animal los iba a atacar. Y lo describe de esta forma. Es como si yo, viendo la cara del animal, supiera que ya iba a hacer eso. O sea, el simple hecho de verlo. Y todavía no llegamos a la parte macabra. Y así, no le sucedió todo esto de forma constante. O sea, fue de forma paulatina. Pero sí se daban eventos que eran verdaderamente importantes. Ahora, cuando llega parte de la adolescencia, hay otro evento que se me está olvidando, pero ahorita que lo recuerde bien, se los describo. Uno que le sucedió fue cuando estaba en la etapa de la adolescencia. Dice que cuando estaba adolescente,
en el lugar donde ella estaba viviendo, que era prácticamente un rancho, era como un rancho. No era un lugar que hubiese pues escuelas como tal, una preparatoria bien establecida. De hecho, en la secundaria que ella estaba era una telesecundaria. Pero para poder estudiar en la preparatoria tuvo que irse pues a otro municipio. En ese municipio tenían ciertos acuerdos con los líderes comunales para una casa que era una clase de casa de la cultura, pero que tenía unas habitaciones que estaban disponibles y ahí se quedaban las personas que venían de pueblos aledaños, porque era donde estaba la preparatoria un poquito más grande. Cuando asiste a este lugar, obviamente no faltan las invitaciones a las fiestas, sí, a los lugares donde pues está la tomadera, y luego siendo zonas cercanas a ranchos, no hombre, ahí son buenísimos también para la tomadera. La invitan a una fiesta. Ella decía que tenía como mascotita a una gatita que era demasiado imponente, muy grande, y que esta se la había regalado una de sus tías para que no se sintiera sola cuando estuviera ahí entre semana yendo a sus clases. Esta gatita nunca la había sacado de su casa, fíjense qué interesante. Nunca la había sacado de su casa, siempre estuvo acostumbrada a estar viviendo ahí y pues creció demasiado rápido, a pesar de que era una gatita pequeña de edad. Era grande, o sea, muy, muy, muy imponente. Jamás salió de su casa, jamás, de este lugar donde se quedaba hospedada. Llegan algunas personas que supuestamente eran amigos de la escuela, y le empiezan a insistir, sobre todo eran hombres. Le dicen, oye, vamos a tal fiesta, va a venir un grupo musical, vamos a bailar, vamos a estar ahí con algunos, van a estar los padres de esta persona. Fue el gancho precisamente, porque siempre le prohibieron ir pues a solas sobre todo con hombres. Ella en todo momento se había negado, pero cuando le dicen ese dato, ¿sabes qué? Los papás de X persona van a ir, pues ella dice, voy. Si van a ver adultos, pues los adultos van a poner el control. Cuando va, se prepara, cuando se estaba preparando para irse, ella dice que veía cierta actitud rara de su gatita. O sea, que la gata de alguna forma se le tiraba, le estorbaba en la ropa, no sé, que no encontraba un reloj, por ejemplo, y la gata lo estaba escondiendo allá en un rincón de la habitación. Cositas. Cuando se quería ir, la gata se le colgaba del abrigo. O sea, no la quería dejar ir. Ella tuvo esa ligera sensación. Así que de alguna u otra forma terminó yéndose. ¿Cuándo se va? Esto es importante, esto que mencionó. La gatita sí tenía cierta salida. Como me explica el lugar, es que era un lugar en un segundo piso. En este segundo piso tenía una pequeña abertura en una ventana que era pues sumamente necesaria para que la gatita saliera e hiciera sus necesidades, pero que de ahí no pasaba la gatita. Era como una pestaña que te daba a observar no una pestaña, un balcón que te dejaba observar obviamente hacia afuera. Pero de ahí no había forma de que la gatita escapara, ¿sí? Ahí es donde tenía una cajita con su arena, etcétera, etcétera. Lo único que había a los lados eran pinos, sí, pero que estaban a una distancia considerable, sí. O sea que para que pudiese llegar a los árboles tendría que haber hecho un esfuerzo pues enorme, ¿verdad? El animal. Cuando se va,
pues obviamente llega primero con unas amigas y después las amigas pues llegan con unos hombres y después se da cuenta de que amigas solamente eran dos y que hombres eran un montón, muchos hombres. Eso no le gustó. La otra cosa que no le gustó, en ningún momento fueron los padres de esta chica que se supone iba a ir al evento. Cuando ya estaban en el lugar, pues les empieza a preguntar, oyes, ¿no que iban a venir tus papás? No, pues nada más te dijimos eso para que vinieras, ya sabemos cómo eres de aguafiestas y no va a pasar nada, tú diviértete. A ella le preocupaba mucho pues lo que le decían sus padres. Así que cuando ya estaban supuestamente en este lugar, pues empiezan a tomar. Sí, como saben, eso es un hecho, no es no es algo que me estoy sacando de la manga. Sí hay hombres que realmente se ponen altaneros, se ponen groseros, se ponen hasta cierto punto pues mal en todos los aspectos y hacen estupideces estando tomados. Cuando estaban las amigas entre comillas, ahí con ella, pues la empiezan a aislar con cierta persona que ya estaba media tomada y que tenía idea de invitarla a salir, bailar con ella, etcétera, etcétera. Ella no quería. Y siendo el tipo de lugares, yo me lo imagino así como un lugar, un ranchito, que les gusta la música de banda, etcétera, etcétera, pues es de bailar pegaditos. Entonces esta persona dice, oye, hay que bailar, y ella dice, no, ¿cuál no? Ya estás aquí, hay que bailar, y la agarró a la fuerza para bailar. Cuando estaba bailando ella dice, bueno, no me queda de otra, voy a bailar, terminando de bailar, yo me voy. Pues sí, dura bailando como unos 20 minutos. Cuando termina de bailar, les dice a sus amigas, ¿saben qué? Discúlpenme por esto, pero yo ya me tengo que ir. Ustedes no se están comportando como verdaderas amigas y ya me di cuenta de lo que están haciendo. Así que ya me voy, muchas gracias por todo. Y no te vayas. Y cuando se va, obviamente entre todo el bullicio, en todo el ruido, estamos hablando de zonas que son bastante solitarias. Cuando iba caminando por cierto callejón, alguien la alcanza. Cuando la alcanza, pues la voltea y resulta que es esta persona que la había invitado a bailar. Cuando la voltea, pues ella se queda asustada y le dice, oye, ya te dije que yo ya no voy a bailar. O sea, no, yo no te estoy hablando para bailar. Tú vas a hacer esto conmigo, obviamente queriendo hacer algo indebido. Ahí, una persona borracha. A esta le empieza a arrancar ciertas cosas de su ropa y obviamente empieza a forcejear con él. Ya eran pues como las 12:30 de la noche según lo que dice. Y en ese momento donde ella ya creía que la iban a profanar, como dice nuestro buen amigo Oscar Herbert, que le iban a hacer algo horrible, fue donde sucedió algo realmente increíble. ¿Qué fue lo que sucedió? La gatita que a ella le pertenecía, de una forma, dice que no se explica de dónde salió, ni cómo salió, ni de qué forma agarró a esta persona. No sé si ustedes en alguna ocasión los ha atacado un gato. Realmente dejan heridas feas los gatos. Imagínense que este gato se le dejó ir a esta persona, a este hombre, pero fue directamente a la cara. O sea que fue una cosa realmente horrible cómo se comportó aquel animal que nunca había visto tan agresiva a esta mascota. Que esta persona obviamente se quería defender, pero por sus movimientos tontos de borracho no podía defenderse.
que esta persona quedó tirada en el piso y que el animal lo dejó realmente ensangrentado. Cuando pasa eso, no recuerdo cuál era el nombre de la gatita, pero la chica empieza a correr y empieza a gritarle a su gatita, ya vente, vente, por su nombre. Y la gatita pues corre inmediatamente detrás de ella. La chica va corriendo por la calle hasta que se encuentra unos ancianos que estaban llevando bolsas de basura a una esquina o algo por el estilo. Pues la encuentran llorando y le dicen, ¿qué te pasó, chica? ¿Estás bien? Y les empieza a decir, no, es que esta persona que está tirada ahí en el piso me intentó hacer esto. Entonces los viejitos dicen, no. Son del tipo de pueblos, imagínense, el tipo de pueblos que toman justicia por mano propia. Imagínense. Esta chica, después de que dio aquel aviso, obviamente estos viejitos la pasaron a cierta casa, la chica con el gatito en las manos, y se empiezan a juntar los vecinos. A ya lo habían agarrado, a este muchacho. Ella dice que cuando le vio la cara, híjole, dice que estaba irreconocible. O sea, la gatita sí le hizo bastante daño, bastante. Y para acabarla, le fue bastante mal. ¿Por qué razón? Como les decía, esta clase de lugares se rigen por lo que, según yo, se llaman usos y costumbres. En usos y costumbres suele tener su pro y su contra, sí, porque en esta clase de lugares, algunos, no digo que todos, algunos tienen leyes que son bastante tontas, sí, entre ellos, pues que casan todavía a familiares cuando son muy pequeños, intercambios familiares, o sea, cosas bien raras que no las puedo decir así abiertamente porque luego nos cierran las plataformas. Y a este muchacho, los de la comunidad, lo amarraron a una carretilla y lo azotaron. Así como lo escuchan. Le dieron sus azotes. Porque evidentemente cuando observan a la muchacha, bueno, no era una niña como tal, a la muchacha, sí tenía su ropa rota, y sobre todo de zonas que, como por ejemplo traía una camisa que estaba un poquito escotada, dice que la tenía totalmente rota. Y cuando observaron aquello, dijeron, no, aquí no vamos a tener abusadores. Y le dieron su tabliza, como decimos aquí en Michoacán. Pasa esa situación, fue un evento obviamente importante y feo. Tuvo que decírselo a sus papás, evidentemente. Los papás ya la querían sacar de ahí, de esa escuela, pero yo le dije, ¿sabes qué? Pues ya estoy en mis últimos pasos, ya qué más da, ya me quedo, ya no salgo, nunca salgo. Esta única vez que salí, pues pasó esto, pues me voy a cuidar, no pasó nada. Pero lo interesante de esta situación es lo de su mascota. La mascota, yo entiendo lo de los perros. O sea, lo de los perros que son entrenados, que pueden llegar a hacer esta clase de cosas a forma de defensa personal. Pero en gatos, ¿alguna vez lo han visto? Yo jamás lo he visto. Sí he visto que hacen cosas hasta cierto punto que pueden controlar. Incluso algunas personas que tienen debilidad en ciertos sentidos, y los animalitos les entienden, como por ejemplo personas mudas. O sea, hay cosas que pueden controlar en los gatitos, pero que lleguen a atacar a alguien de esa forma, que te sigan durante algunos kilómetros, eso no tiene explicación. Entonces ella se quedó con cierta idea. Esto no es normal, pero aún así pues dice que la vio pues a su gatita como el ángel de la guarda que la cuidó durante aquella noche. Cuando pasa esa situación, logra pasar lo de su preparatoria y todas estas cuestiones que ella dice que presenciaba en cuestión de los animales. Pasan algunos años.
Cuando pasan algunos años, esta pues ya dice que cuando llega la etapa de matrimonio, podríamos decir, que encuentra una pareja, que tiene hijos, su pareja, para su suerte, era una persona que se dedicaba a estar en mucho contacto con animales, pues que pues, un veterinario. En estos lugares eran sumamente necesarios porque al ser pues, ranchos, pues tenían caballos, vacas, toros, pues, los chivos, las gallinas. Obviamente tienen que estar al cuidado de sus animales porque son los que les dan, ayudan a proveer todo lo que se necesitan en sus pueblos. Entonces ella dice que cuando se casa con este veterinario, perdón, era un veterinario que era muy solicitado, que de hecho les iba bastante bien. Le pagaban muy bien, tenía un pequeño, no es como un consultorio, pero sí decía que era una casita especializada para estos animales, como un tipo granero. Así que siempre los tuvo de cerca. ¿Dónde es donde viene la parte aterradora? Cuando nace su primer hija, dice que para cuando volvió a suceder un evento paranormal, entre comillas, que tenía que ver con animales, sucedió con su hija más, con su primera hija, pues. Esta ya tenía 3 años de edad para aquellos tiempos. El lugar donde tenían ese granero, que es donde tenían, por ejemplo, dice que la forma en que tenían separados a los animalitos cuando los tenían en observación o cuando les estaban curando una patita o algo por el estilo, eran como cajas de las que hay en el mercado, pero más grandes. Ahí los ponían paja y los acomodaban. Su hija tenía la costumbre de acompañar al papá a ver cómo atendía a los animalitos, obviamente cuando no había nada quirúrgico que hacer, porque pues es algo bastante fuerte de observar, y pues el papá pues era muy cuidadoso con esas situaciones. Sin embargo, la niña a veces se les escapaba para estar en contacto con los animales que eran tratados en este granero. Cierto día, dice que no encontraba a la niña en su habitación. Cuando empieza a buscar en la casa, se da cuenta que no está en la habitación de sus otros hermanos, que estaban chiquitos. Una habitación pues que era sola para el bebé. No estaba ahí, no estaba en la cocina, dice la señora. Pues está en el granero donde está su papá. Cuando va, se da cuenta de que en efecto la niña se encontraba ahí. Cuando estaba ahí no se había dado cuenta, bueno, no había puesto atención, no es que no se hubiera dado cuenta, no puso atención a los animales que estaban atendiendo en esa noche. Era constante que ahí en esa zona donde ellos vivían hubiese cierto tipo de ataques. ¿Ataques de qué tipo? Dice que había ciertos avistamientos de pumas o algunos animales como coyotes, ¿sí? Aunque los veían como depredadores, sí los respetaban. O sea, no era como que, mira, ya nos están comiendo las gallinas los coyotes, hay que acabar con los coyotes. No. Ellos lo que hacían era capturar a los animales y liberarlos en zonas donde no hicieran daño, obviamente, pues a los animales de estos pueblos. Así que en cierto día, cuando estaban unas personas ahí cuidando a sus animalitos, se dan cuenta que en una de las trampas que habían puesto creo que para jabalís o para algo por el estilo, porque pues también se dedican a la caza, lo que había caído en una de estas trampas fue un coyote. Entonces este coyote pues se lo llevan al veterinario más cercano y le dicen, ¿sabes qué? Pues tenemos acá este animalito que es salvaje y pues no lo queremos dejar así libre porque pues muy seguramente pues se va a morir. Y el veterinario le dice, pues lo llevo a mi lugar, y pues lo curamos y después de que lo curemos pues lo liberamos. Este coyote lo tenían
A diferencia del resto de animales que estaban, les repito, como en cajas, de ese que hay en los mercados, donde ponen las verduras, las frutas, este sí estaba en una jaula en forma, una jaula especializada. Cuando encuentra a la niña ahí, le dice algo verdaderamente aterrador la niña a su mamá. Le dice la niña: mamá, ¿tú escuchaste lo que me dijo el coyote? Y la mamá se queda así como que, a ver, mi amor, ¿de qué me estás hablando? Sí, 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 sí. ¿No escuchaste lo que me dijo el coyote? Le dice, no, ¿qué te dijo? Es que dijo que cuando saliera de la jaula me iba a comer. Y la mamá, pues obviamente, pues preocupada, le dice, no, mi amor, mira, no. Yo sé que lo dices porque has visto que los corren, pero no te va a hacer nada, no te va a hacer nada. La señora pues pensaba que era pues una cuestión de niños, pero la niña empieza a soltarse, se acerca como por ejemplo a una ovejita que tenía una pata lastimada y le dice, mira mamá, esta que está aquí me dice que ya no le duele, y esta me dice que cuando se le cure la patita que ya va a jugar conmigo, pero este que está acá me sigue diciendo, yo lo escucho que me sigue diciendo que me va a comer. Fíjense qué interesante. Entonces la mamá le dice, no te preocupes, mija, no es nada raro, tú tranquila, no pasa absolutamente nada. Cuando la señora se lleva a la niña, siendo que el esposo no tenía nada culpa de eso, empieza a pelear con el esposo, ya no estés llevando a la niña con tus animales, ya está diciendo tonterías. Y el esposo le empieza a decir tonterías como las que tú decías a tus papás, y ella se queda callada, porque el esposo, había recibido ciertos testimonios por parte de sus suegros de que ella tenía cierto contacto con los animales que era extraño. Entonces ella ya no le volvió a reclamar nada y dijo, no, pues ya no le estés llevando ahí donde estás atendiendo a tus animales, por favor, porque yo creo que es dañino para ella. Fíjate lo que me dijo que el coyote se la iba a comer. Y se me pasó a dar un detalle importante. Ahí donde tenían ese granero, tenían unos animales que estaban sueltos precisamente afuera del granero, que eran unos perros, son perros especializados para pastoreo, ¿sí? Que son muy bonitos, tienen un pelaje muy bonito. Se me había olvidado, yo no sé cómo se me pasó ese detalle. También le dijo a ella, ¿sabes qué? Acá, no me acuerdo cuál es el nombre de los animales que le habían puesto, pero eran sus mascotas. Él me está diciendo que si me quiere comer él, antes él se lo va a comer a él. O sea, que la iba a defender. Y imagínense a la mamá con toda esa clase de discursos que le estaba dando la niña. Entonces, es muy importante eso, fíjense por qué. Cuando cuando ya la niña ya no la llevaban aquí a esta zona donde curaban a los animales, cuando todo estaba bastante normal, al poco tiempo sucede un evento bastante interesante. Resulta de que como a unas, ¿qué será? Creo que me había dicho que fueron unas 4 semanas, un mes precisamente. Al mes de que habían liberado aquel coyote, comenzaron a suceder una serie de eventos en los ranchos aledaños. ¿Qué era lo que sucedía? A las ovejas las lastimaban, las vacas tenían pues daños en sus piernas, en sus patas, perdón. O sea, los atacaban, animales los atacaban. Y las personas ya estaban cansadas. Las gallinas se las acabaron. O sea, se les metían a los ranchos y les hacían un desastre los animales salvajes. Y les repito, como ellos tenían cierta costumbre de no dañar a los depredadores, sino moverlos
hacia ciertas zonas protegidas, pues esa siempre había sido la costumbre, pero ahí ya se les estaba saliendo de las manos y no sabían qué hacer. Hasta que en las comunidades aledañas quedaron de acuerdo en que si se daban cuenta de que eran coyotes, pues les iban a dar de baja. Sí, eso fue lo que ellos llegaron a ese acuerdo, porque repito, no lo tenían permitido. Así que todos estaban en alerta porque había muchos ataques. Esta niña, la niña de nuestra protagonista, solía salirse allá a la zona del patio a jugar con los animales, y obviamente también tenía unos juegos como de los de parque. Ella tenía sus propios juegos hechos por su papá, como de madera, sus columpios, una resbaladilla, y pues ahí se ponía a jugar la niña. Pues su hermano más pequeñito pues era un bebé, pues no había forma de que jugara con alguien más, pero la mamá lo que hacía era dejarla jugar. Había un cerco no muy grande, y ella, mientras hacía sus labores, como por ejemplo estar lavando, ella podía observarla durante ese lapso por la ventana. Ella dice que en aquella ocasión sí era ya como por ahí de las 6 de la tarde, ya se estaba ocultando el sol, pero que dejaba a la niña precisamente en la parte de afuera, que le diera un poquito el aire, porque pues, son lugares bastante fríos, porque como una semana antes la niña había estado enferma. Entonces le había recomendado los médicos que no le encerrara tanto. O sea, que tenía que salir, tenía que convivir con los animales incluso. O sea, y con otros niños, de ser posible. No sé qué enfermedad tenía, pero pues eso fue lo que le dijeron. Cuando estaba observando a la niña, dice que hubo un momento que fue nada, nada de tiempo, que agachó la mirada, secó un traste, lo puso en su lugar, y cuando voltea hacia el frente, ya no estaba la niña. Cuando trata de ver por un lado y por el otro, no la observa. Cuando sale rápidamente para intentar pues verla, divisarla por ahí, no estaba. Entró en pánico. Imagínense cuál fue su sorpresa cuando ve como a 3 o 4 coyotes que estaban jalando a la niña de la ropa. Bueno, no dice que de la ropa, o sea, vio que la estaban agarrando. O sea, no sé si ya la estaban mordiendo, pero ya la tenían. Cuando observa aquello, pues no sabía qué hacer. Y lo único que se le ocurre es correr hacia ella. Cuando corre hacia ella, aquí es donde viene la parte interesante. Que bueno, cada quien lo toma de si cree que es real o no. Ella dice que cuando llega donde estaba la niña, obviamente pues le dio bastante miedo porque los animales estaban intentando atacarla también a ella. Cuando se acerca a la niña, ya ve que sí hay líquido vital que estaba emitiendo la niña. Obviamente la habían mordido. Y de alguna forma logró desapartarlos, sí, pero los animales estaban al acecho. Logra agarrar a la niña, y cuando los animales estaban justamente como rodeándola, dice que escuchó una voz: te dije que me la iba a comer. Que ella volteaba para todas partes, obviamente estaba muy asustada, y más de ver a su niña. Y que la niña obviamente estaba consciente, lastimada pero consciente, le dice: mamá, te dije que me había dicho que me iba a comer. Cuando escucha esas palabras de la niña, ahí es donde dice:
pues no estamos locas. No estamos locas. Pero bueno, eso ya después sacó sus propias conclusiones cuando salió del apuro. ¿Recuerdan lo que les había dicho de los perros? Sí, de que los perros en aquella ocasión, cuando la niña escuchaba las palabras de la ovejita que estaba lastimada, de este coyote que estaba siendo curado, de los perros, que recordemos qué era lo que decía la niña, que los perros decían, primero te vamos a comer nosotros a ti. ¿Sí lo recuerdan? Pues resulta de que para ese momento coincidieron varias cosas, porque como que algunos vecinos ya habían observado que o yo creo que les habían matado algunos animales, sí, porque pues de qué otra forma se iban a dar cuenta, y ya estaban siguiendo a estos animales, a estos coyotes. Así que algunos vecinos ya estaban cercanos a donde estaba siendo atacada la señora junto con su niña. Y cuando estaba pues precisamente pues abrazando a la niña, dice que ahí es donde ve que sus perros se acercan, que todos los coyotes intentaron correr, se empiezan a escuchar disparos, que muy seguramente eran de los vecinos, y que solamente un animal se había quedado atrás, que era uno de los animales que estaba cojeando. ¿Sí? Recordemos que era lo que tenía aquel animal que tenían en la jaula. Había caído en una trampa de jabalí. Y pues esta persona que estaba disparando, obviamente pues le da a los que iban más lentos, que si acaso les habían dado a 2 o 3 de estos animales. Y también lo interesante del caso, que se me hizo así como que no manches, es que los perros de los animales que estaban heridos, de estos animales salvajes, al que agarraron y destrozaron fue al animal que estaba lastimado de la pata, que era el que estaba con el veterinario. Recordemos cuáles eran las palabras que decía la niña, que le decía a su mamá. Él dijo que si él me quiere comer a mí, se lo van a comer a él primero. Al animal lo hicieron pedazos. Según el testimonio, lo hicieron pedazos. Pasa esa situación, y dice ella como que el shock de lo que había sucedido, realmente sí la dejó bastante mal, pero mal hasta qué punto. Cuando ya estaba en su casa, obviamente cuando ya supo su esposo lo que estaba pasando, cuando varios vecinos se acercaron y se dieron cuenta del ataque, pues ya llegó la noche, tenía que dormir, obviamente por esta clase de evento que había sucedido, pues ella estaba bastante nerviosa, no podía dormir, estaba al pendiente de los niños, estaba con cierto delirio, así como si se fueran a meter los animales a su casa. Obviamente no iba a suceder. Y pues se sale en cierto momento de la casa porque se sentía mal, se sentía bastante mal. Cuando sale, ¿saben cómo me imagino que era su casa? Porque dice que era una casa como tipo de madera. El tipo de casas de madera como las que hay en Estados Unidos, que tienen hasta su porche. O ¿cómo se llama? Sí, donde tienen el silloncito y hay una pestaña y tienen algunas otras sillas. ¿Cómo se llama esta zona? Bueno, se salió a esa zona, sí, porque ella dice que era fumadora. Entonces empieza a fumar en esta zona. Y los perros solían acostarse en esa zona durante la noche. Cuando estaba ahí fumando, dice que le empezó a dar sueño y que se queda dormida. Cuando se queda dormida, dice que comienza a soñar que los perros estaban hablando, pero que hablaban y que movían el hocico, O sea, que era un sueño bastante extraño, pero que soñaba que los animales estaban ahí acostados y que entre ellos, pues, cuando escuchaban ruidos, alzaban la cara
y decía, por ejemplo, uno, no, no es nada, son, pero para así moviendo el hocico, no es nada, es la oveja tal que se movió para tal lado. O a lo mejor volteaba para el otro y decía, no, 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 es la vaca tal que está de aquel lado. Pero se observaba en el mismo lugar. Decía que lo estaba soñando. Cuando despierta, obviamente se despierta por el frío. Cuando despierta y empieza así como a despabilarse, dice que los perros estaban hablando. Así, literalmente, los perros estaban hablando. Incluso, pues, a mí me causó risa que me dijera eso, pero dice que uno de los comentarios que escuchó de los perros es, usted jefecita, no se preocupe, nosotros la vamos a cuidar. Pero que veía el hocico que se movía. Cuando vio eso, dijo que no había sentido terror alguno como en esa ocasión donde estaba con sus perros. Que del pánico no podía ni abrir la puerta, que no tenía ni seguro la puerta. Los perros empezaron a alterar, empezaron a ladrar, ya no los vio hablar. Y el marido sale realmente asustado diciendo, oye, ¿qué haces afuera? Fíjate la hora que es. Asustados todos, pues la empieza a abrazar, tranquila, no pasa nada. Y le empieza a decir al esposo, los perros estaban hablando. Y le dice, no, mira, tú estás con lo que sucedió en la tarde con la niña, tranquila, no, sí, estaban hablando. Imagínense al punto que llegó toda esta situación. O sea, ella dice que sí, tiene gran amor por los animales, le encantan los animales, los adoran, sería incapaz de hacerle daño a alguno de ellos, pero a ella le causó tanto miedo el ver esa situación de los animales que hablaban de esa forma tan sorprendente, que ya no pudo ni tener mascotas. Y llegó a tal grado ese tratar de repeler el contacto con ellos, que se tuvo que ir a vivir a una ciudad. Dice que ya no pudo estar en un rancho, ya no pudo estar en una zona como en el lugar donde ellos vivían, que estaban constantemente rodeados de animales. O sea, estamos hablando de un lugar donde hay un bosque o selva, no sé si era un bosque. Pues simplemente, o sea, ardillas, los coyotes, como ella dice, algunos animales como linces, o sea, raro, bastante raro. Ella dice que no pudo hacerlo. Incluso ahí sí le puso un poco más de atención su esposo, porque el esposo, siendo una persona, pues era veterinario, pero era una persona de pensamiento lógico. Así que le dice, ¿sabes qué? Toda esta situación me está preocupando. ¿Qué te parece si te llevo con un psiquiatra para ver cómo estás? Y ella, pues por tratar de estar un poco mejor, le dice, sí, ¿sabes qué? No tengo ningún problema, vamos con el psiquiatra. Cuando el psiquiatra la revisa, empieza a platicar con ella, le dice al esposo, ¿sabes qué? Tu esposa ni siquiera necesita medicamento. O sea, ella está a la perfección. No hay nada de relevancia. Y pues no le encontraron una explicación a toda esta situación. Ella dice que en la actualidad, su hija está pasando por esa misma serie de pues de eventos paranormales por los que ella pasó cuando era adolescente, que tiene cierto contacto con los animales, que tiene ciertas sensaciones con ellos y cierto acercamiento importante hasta con los animales que son domésticos.